El misterio de la muerte ha dejado perplejos a los filósofos desde el mismo principio. ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Tiene acaso el hombre un alma que sobrevive al cuerpo cuando éste muere? ¿Acaso hay esperanza más allá de la muerte? Estas preguntas y otras más serán contestadas por el pastor Esteban Bor en la siguiente disertación titulada Génesis y el misterio de la muerte. Padre, te damos gracias esta noche por tu santa palabra, que es una luz a nuestro camino en este mundo de tinieblas. Esta noche, al estudiar el tema sobre la muerte y sobre la vida, pedimos la presencia de tu Santo Espíritu, para que podamos no solamente comprender este mensaje, sino podamos tener la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. Te lo pedimos en su santo nombre. Amén. No hay cosa en el mundo que llene de terror a la gente más que el fenómeno de la muerte. Recuerdo que hace algunos años, cuando fui a estudiar al estado de Michigan, a la Universidad de Andrews, para tomar mi licenciatura y luego entonces para tomar mi maestría en divinidades, para prepararme para ser un ministro, pues siendo alumno era mucho más pobre de lo que soy ahora. Todavía soy pobre, pero en ese tiempo era mucho más pobre que ahora. Ustedes saben cómo son los alumnos. Y estaba buscando un lugar donde vivir. Y buscaba en el periódico y nunca aparecía nada por menos de $250, $300. Así que seguí buscando hasta que un día, mirando en los clasificados del periódico, vi un aviso que decía casa de 2 cuartos, sótano, la estufa provista, la cocina provista, la nevera, patio bueno, decía toda clase de cosas buenas que había en esa casa. Y decían solamente $170. Yo digo, oye, esto es una oferta buenísima, quedaba en todo el centro de la ciudad. Así que fui a ver esa casa. Y era una casita así blanca, todavía está allí. Cuando llevé al hijo mío en enero allá a estudiar, vi la casa, que está igual de bonita que siempre. Una casa blanca con las ventanas afuera pintadas de verde. Y estaba pintadita igualito, muchos años después. Y me entrevisté con el dueño, le dije, mire, todos los otros lugares están alquilando por mucho más, $250, $300. Esta casita está muy bien cuidada. ¿Por qué la está alquilando tan económico? Me dijo, bueno, no sé si debo decirle o no. Yo le dije, bueno, ¿hay algún peligro o algo? Dice, no hay ningún peligro, dice. Lo que pasa es que yo no sé si usted se dio cuenta cuando entró qué es lo que queda al lado de la casa. Le dije, pues francamente no miré a ver qué está al lado. ¿Qué es lo que está al lado? Dice, bueno, al lado hay una funeraria. Dice, y a todo el mundo le da miedo vivir en una casa que queda al lado de la funeraria. Dice, es más, desde el cuarto donde probablemente van a dormir ustedes, se puede ver por la ventana, a través de la ventana de la funeraria, y se puede ver ahí en la funeraria el féretro. Y dice, la gente viene y cuando descubren eso no quieren nada que ver con esta casa. Por eso le he puesto bien económico. Y aún así no le he podido alquilar. Yo le dije, mire señor, yo no tengo ningún problema. Yo le alquilo la casa. Porque yo tengo más problemas con los vivos que con los muertos. Ahora esta noche queremos hablar sobre lo que la Biblia tiene que decir en cuanto a la muerte. Y queremos estudiar lo que dice la Biblia. Porque hay muchas especulaciones, muchas ideas que andan por allí que no son bíblicas. Y queremos estudiar el tema en 8 puntos. Primero vamos a hablar de lo que es la vida. En segundo lugar, ¿qué es la muerte? En tercer lugar, ¿qué pasa con el cuerpo cuando el hombre muere? En cuarto lugar, ¿qué pasa con el espíritu cuando el hombre muere? En quinto lugar, ¿qué pasa con el alma cuando el hombre muere? En sexto lugar, ¿cuándo será roto el poder de la muerte? Número 7, ¿qué significa la muerte para el cristiano? Y finalmente, ¿por qué es importante que comprendamos el tema bíblico sobre la muerte? Así que tenemos mucho terreno que cubrir esta noche. Vamos a entrar a hablar en primer lugar de lo que es
la vida, porque no podemos entender qué es la muerte sin entender primero qué es la vida. Por favor, abran sus Biblias conmigo al libro de Génesis. Vamos al libro de Génesis y vamos a analizar en primer lugar qué es la vida. Dice allí en Génesis 2:7 lo siguiente: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. ¿Qué es la parte del hombre que está compuesta de polvo? ¿Cuál es la parte del hombre que está compuesta de polvo? El cuerpo, ¿verdad? ¿Qué es lo que se descompone cuando el hombre se muere? El cuerpo, porque el cuerpo está compuesto de polvo o de tierra. Así que dice, aquí en el versículo 7, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, hizo un muñeco, tamaño vida, un muñeco perfecto con todas sus partes fisionómicas. Y luego dice, allí en el versículo 7, y alentó, es decir, Dios alentó en su nariz el soplo de vida. Y fue el hombre un alma viviente. Ahora, ¿de cuántas partes se compone el hombre entonces? Se compone de 2 partes. ¿Noten? Dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, hizo su cuerpo de polvo, alentó en su nariz, ¿qué cosa? El soplo de vida, o le dio el poder para respirar, y la combinación de las cosas, de las 2 cosas, hizo el alma viviente. Ahora les voy a hacer una pregunta, y no me contesten rápido, porque a veces nuestras ideas anteriores, preconcebidas, dictan nuestra respuesta. Pero según la Biblia, ¿nos dio Dios un alma? ¿Tenemos un alma según la Biblia? Según la Biblia no tenemos un alma. Según la Biblia somos un alma. Porque el cuerpo y la respiración hacen el alma. Ahora, supongamos que tienen el cuerpo pero no la respiración. ¿Hay alma? Supongamos que tienen la respiración pero no tienen el cuerpo. ¿Hay alma? No, para tener el alma hay que tener cuerpo y respiración juntos. Ahora, noten dónde dio Dios el soplo de vida o el espíritu de vida. Lo dio en su nariz. ¿Qué hace usted con su nariz? Respira. Entonces, según la Biblia, la vida es un don de Dios. Y la vida es la combinación del cuerpo y el poder para respirar. Eso es la vida. Ahora, hablemos sobre cómo se podía perpetuar esa vida. ¿Ustedes creen que cuando Dios le dio la vida al ser humano, le dio una batería eterna que nunca se iba a morir? ¿La fuente de vida del hombre está dentro del hombre? No. Dios colocó en el huerto un árbol conocido como el árbol de la vida. ¿Para qué colocó Dios el árbol de la vida en el huerto? ¿Debía el hombre comer del árbol de la vida para seguir viviendo, sí o no? Claro que sí. Note lo que dice Génesis 2:9. Dice, y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto. ¿Qué colocó Dios en medio del huerto? El árbol de la vida. ¿Debía el hombre comer del árbol de la vida para seguir viviendo? Sí, porque ustedes pueden leer en Génesis 3, 22 al 24, que dice que después que el hombre pecó, Dios lo echó del huerto para que no comiera del árbol de la vida y viviera para siempre. Ahora, si el hombre era inmortal, ¿de qué le hubiera valido a Dios que le prohibiera el árbol de la vida? El hecho de que el hombre fue echado para que no comiera del árbol de la vida y viviera para siempre, indica de que su fuente de vida no estaba dentro, sino que su fuente de vida estaba en el árbol. Si comía del árbol, vivía para siempre. Si pecaba y no comía del árbol, ¿iba a qué? Iba a morir. Es decir, su fuente de vida no se encontraba dentro, sino que su fuente de vida se encontraba afuera, en un árbol. Ahora, vamos a mirar cómo fue que entró al mundo el fenómeno de la muerte. Ustedes recuerdan que Dios había colocado en el huerto un árbol, otro árbol que se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios le había dicho al hombre, mientras ustedes me obedezcan, van a seguir viviendo y van a poder continuar comiendo del árbol de la vida. Pero si ustedes desobedecen mi mandamiento, entonces yo los voy a echar del huerto y no comiendo del árbol de la vida,
el resultado es que van a morir. Ahora, Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? Y noten la sentencia que pronunció Dios contra ellos. Génesis 3 y el versículo 19. Génesis 3, 19. Aquí Dios le dice a Adán, después de que peca, en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás ¿qué? Tornado. Cuando el hombre pecó, Dios dijo que el hombre iba a regresar ¿a qué? A regresar al polvo. Ahora, ¿Dios quería que el hombre muriera? ¿O Dios quería que el hombre se salvara? Dios quería que se salvara. Ahora, vamos a Génesis 3:21. Ustedes recuerdan que hemos estudiado este versículo, dice allí, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y ¿qué? Y vistiólos. ¿Qué tuvo que morir para que Dios pudiera hacer túnicas de pieles? Tuvo que morir un animal. ¿Qué indicaba la muerte de ese animal? Indicaba de que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo iba a venir a morir en lugar de ¿quién? En lugar del hombre. Pero ahora escuchen lo que voy a decir. Si Jesús tenía que venir más adelante a morir por el hombre, entonces, ¿era el hombre inmortal? Si el hombre fue creado inmortal, ¿para qué Cristo iba a tener que venir más adelante a morir por él si el hombre ya era inmortal? ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, el hombre no fue hecho inmortal. Por esa razón, cuando el hombre pecó, Dios dijo, vas a morir. Pero Cristo dijo, bueno, yo voy a morir en su lugar. Eso demuestra que el hombre es mortal. Porque Cristo tuvo que morir la muerte que debemos sufrir nosotros y mostró así que el hombre por naturaleza no es inmortal. Solo puede recibir la inmortalidad a través de Cristo y su muerte. Ahora entonces sabemos qué es la vida. La vida es un don de Dios, donde Dios toma polvo y hace un cuerpo, y ese cuerpo le da la capacidad de respirar. La muerte es exactamente lo contrario. Es como cuando resultado del pecado, el cuerpo regresa a donde estaba y el hombre deja de respirar. Por eso en la Biblia hay dos destinos. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna. ¿Cuántos caminos hay? Muerte y ¿qué? Y vida. Noten que ese texto no dice, porque la paga del pecado es una vida en miseria eterna, mientras que el don de Dios es vida eterna en felicidad. Dice, la paga del pecado, muerte. El don de Dios, vida eterna. Es decir, la muerte y la vida son exactamente ¿qué? Contrarios. Ahora sabemos entonces qué es la vida, sabemos qué es la muerte. Vamos a preguntarnos qué pasa con el cuerpo cuando el hombre muere, ese cuerpo material, ¿qué sucede? Bueno, acabamos de leer en Génesis 3:19 lo que sucede, dice, polvo eres y al polvo serás ¿qué? Tornado. Ahora vamos al libro de Eclesiastés y vamos a leer otro versículo, Eclesiastés, y vamos a leer el capítulo 12 y el versículo 7, Eclesiastés 12 y el versículo 7. Dice, hablando del fenómeno de la muerte, y el polvo se torne a la tierra como ¿qué? Como era. ¿Qué pasa cuando morimos con el cuerpo? El cuerpo vuelve al polvo como era. Quiero preguntarles, ¿el cuerpo del rico vuelve al polvo? ¿El cuerpo del rico vuelve al polvo? ¿El cuerpo del más pobre del mundo vuelve al polvo? Entonces, cuando la gente muere, ¿hay alguna diferencia entre el rico y el pobre? Absolutamente no. Ahora escuchen bien. ¿Cuánto se lleva una persona cuando se muere? ¿Cuánto de lo que posee se lleva? El rico no lleva nada, ¿verdad? ¿Y el pobre? No tiene que llevar. Es decir, en el fenómeno de la muerte, todos les pasa por igual. ¿Saben ustedes? Además, yo no sé si ustedes han visto una persona que ha sido incinerada, cremada. Yo la he visto
en una bolsita de plástico, cabe porque el cuerpo es mayormente agua, y cuando le hacen el proceso de incineración o cremación, el agua se evapora y no queda sino la materia, y la materia es muy poquito. He visto un hombre de 180 libras en una bolsita plástica. Cenizas. Así que, ¿qué pasa cuando el hombre muere? Cuando el hombre muere, su cuerpo vuelve al polvo. Ahora, surge la pregunta, ¿qué pasa con el aliento o con el espíritu de vida? O el poder para respirar. Note Eclesiastés otra vez, el capítulo 12 y el versículo 7 dice, y el espíritu se vuelva a Dios que lo que, a Dios que lo dio. Entonces, ¿qué pasa con el cuerpo cuando el hombre muere? Vuelve al polvo. ¿Qué pasa con el espíritu o el poder de respiración? Vuelve a Dios. Ahora entonces pregunto, ¿qué pasa con el alma? Pues ya no existe. Porque el alma es cuando usted combina el cuerpo y la respiración. Pero si usted separa el cuerpo y la respiración, ya no hay ¿qué? Ya no hay alma. Vamos a regresar a eso en un momento. Ahora, ¿saben ustedes que los animales también tienen espíritu? Porque mucha gente cree que el espíritu es algo que el hombre tiene por dentro, otro yo. Y entonces ese yo, cuando una persona se muere, sale el otro yo. Y se va por allá a vivir arriba o se va para vivir por allá abajo. Pero la Biblia enseña que el espíritu sencillamente es el poder para hacer funcionar el cuerpo, el poder de respirar. Por eso dice que Dios puso en su nariz el soplo de vida. Usted usa su nariz, es para respirar. ¿Está claro? Ahora vamos a notar algunos versículos que hablan del espíritu. Ustedes conocen, cuando una persona se muere, decimos que expiró. ¿Qué significa eso? Expiró. Significa que se le salió el último aliento. En cambio, el bebé cuando nace decimos inspiró. ¿Comenzó a qué? A respirar. ¿Me están entendiendo? Ahora vamos a notar algunos versículos que hablan en cuanto al espíritu o la respiración. Porque mucha gente se confunde, dice, bueno, que el espíritu, eso no es algo que tenemos por dentro que sigue viviendo el cuerpo. La respuesta es que no. Vamos al libro de Job, el capítulo 27 y el versículo 33. Job 27 y el versículo 33. Y quiero que noten algo muy interesante en este versículo, Job 27 y el versículo 3. Y dicho sea de paso, quiero mencionarles que la palabra espíritu y la palabra aliento se usan sinónimamente. La palabra espíritu es la palabra hebrea ruach y la palabra aliento es la palabra neshama. Pero las dos palabras se usan intercambiablemente, es decir, en los escritos del Antiguo Testamento el espíritu y el aliento son una y la misma cosa. Ahora, los escritores hebreos, los poetas hebreos, usaban un fenómeno que se conoce como paralelismo. Es cuando la primera línea de una poesía rima con la segunda línea, dice lo mismo en la segunda línea, pero en diferentes palabras. Ahora, aquí tenemos un ejemplo, Job 27 y el versículo 3. Dice, que todo el tiempo que mi alma estuviere en mí, la palabra alma allí es la palabra ruach, espíritu, y hubiere ¿qué cosa? Hálito de Dios en mis narices. ¿Qué significa la palabra hálito? Es la palabra aliento. Entonces, ¿dónde tenemos el espíritu o el aliento? Lo tenemos en la nariz. Es lo que nosotros usamos ¿para qué? Para respirar. Ustedes conocen Santiago 2:26, donde dice que el cuerpo sin el espíritu ¿está qué? Está muerto. ¿Por qué está un cuerpo sin espíritu muerto? Porque para usted estar vivo tiene que tener otra vez la combinación del cuerpo y el poder ¿para qué? Para respirar. Ahora, vayamos al Salmo 104 y el versículo 29.
Salmo 104, y vamos a leer el versículo 29, otra vez sobre el aliento o sobre el espíritu. Salmo 104, ¿qué dije yo? 104, 29 y 30. Note lo que dice. Escondes tu rostro, túrbanse. Les quitas el espíritu, ¿y qué pasa? Dejan de ser y tórnanse en su qué. ¿Qué pasa cuando Dios quita el espíritu? Una persona deja de ser y se vuelve ¿qué? Polvo. Y luego dice en el versículo 30, envía su espíritu, ¿y qué pasa? Críanse. Es decir, que cuando Dios quita el espíritu o la respiración, dejamos de ser y volvemos ¿a dónde? Y volvemos otra vez al polvo. Ahora vamos a Lucas 23 y el versículo 46. Estamos todavía analizando lo que pasa con el espíritu cuando el hombre muere. Lucas 23 y vamos a leer el versículo 46. Está hablando de la muerte de Cristo cuando estaba en la cruz. Y dice allí, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Y qué pasó cuando encomendó su espíritu? Dice, y habiendo dicho esto, ¿qué? Expiró. ¿Qué significa entregar el espíritu entonces? Significa expirar. Significa dar nuestra última respiración, según la Sagrada Escritura. Ahora escuchen lo que voy a decir. La palabra espíritu se usa 788 veces en la Biblia, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y yo las he buscado toditas en una concordancia. Por eso sé que hay 788. Y saben que en esas 788 veces, ni una vez se dice que el espíritu es inmortal, y ni una sola vez se dice que el espíritu vive fuera del cuerpo. Ni una vez de las 788 veces dice que es inmortal o dice que vive fuera del cuerpo. El espíritu, según la Biblia, sencillamente es la capacidad que tiene el cuerpo para respirar. Es el soplo o el aliento de vida. Y como les mencioné, los animales también tienen aliento de vida. Note lo que dice Génesis 7 y el versículo 15, para que vean que los animales también tienen espíritu o aliento. Génesis 7 y el versículo 15. Dice, y vinieron a Noé al arca, de dos en dos de toda carne en que había ¿qué? Espíritu de vida. ¿Tienen los animales espíritu también? Vamos a hacernos la pregunta. ¿Los animales tienen cuerpo? ¿Sí o no? ¿Los animales tienen respiración? Entonces yo pregunto, ¿los animales son almas? ¿Saben que la Biblia dice que los animales son almas? Ahora, debo hacer una aclaración. Y es que los animales, aunque son almas, no son almas en el mismo sentido que el ser humano, porque el ser humano es un alma a imagen de Dios. Mientras que el animal es un alma viviente, es un ser viviente, pero no es una persona o un individuo que está a imagen de Dios. Esa es la diferencia. Pero el animal y el hombre son iguales en lo que respecta el hecho de que tienen un cuerpo y que ese cuerpo respira y por lo tanto son seres vivientes. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Ahora entonces, ¿qué pasa con el aliento o con el espíritu cuando una persona muere? El aliento del espíritu sale de su cuerpo y vuelve a Dios. ¿Qué pasa con el cuerpo? El cuerpo vuelve ¿a dónde? Al polvo. Entonces vamos a nuestro siguiente punto. ¿Qué pasa con el alma entonces cuando un hombre muere, cuando una persona muere? ¿Qué pasa con el alma? Vamos a usar una ilustración. ¿Ustedes ven esta luz prendida aquí? Para que haya esa luz se necesitan dos cosas. Se necesita un bombillo y se necesita electricidad. Supongamos que hay electricidad pero no un bombillo. ¿Puede haber luz? Supongamos que hay un bombillo pero no electricidad. ¿Puede haber luz? ¿Qué necesita tener usted para que haya luz? Electricidad y bombillo. De la misma manera, el hombre
El cuerpo es como si fuera el bombillo. Y el aliento de vida es la energía eléctrica. Y cuando la energía eléctrica entra en el cuerpo vive. El individuo llega a ser un ser o una persona viviente. Entonces, ¿qué es un alma? Un alma es sencillamente yo. Yo soy un alma. Usted es un alma. La Biblia nunca dice que tenemos un alma. La Biblia dice que somos un alma. ¿Hay alguna diferencia entre decir que tengo un alma y que soy un alma? Claro que sí. Tener un alma significa que el alma es algo, una parte mía. Mientras que decir que soy un alma significa que en mi entereza, cuerpo y aliento soy un alma. Ahora vamos a analizar lo que la Biblia tiene que decir en cuanto al alma, porque la Biblia tiene mucho que decir en cuanto al alma. Vamos a Génesis 36 y el versículo 6. En la Biblia el alma sencillamente es la persona. Se puede traducir, en vez de traducir alma, se puede traducir persona, individuo, ser viviente. Noten Génesis 36 y el versículo 6. Aquí está hablando de Esaú, que se fue de su casa, y noten lo que dice. Y Esaú tomó sus mujeres y sus hijos y sus hijas, y noten, y todas las personas de su casa. Saben que al lado de esa palabra personas hay un numerito 1 en mi Biblia, y dice en el centro, Eb, que significa hebreo, almas. Saben que esta palabra personas en ese versículo es la idéntica palabra nefesh que está en Génesis 2:7, donde dice el hombre llegó a ser un alma viviente. Es decir, Esaú se llevó las almas vivientes con él. ¿Qué es el alma viviente? Es una persona según este versículo. Ahora, vamos a Romanos, el capítulo 13 y el versículo 1. Otro versículo que habla de lo que es el alma. Romanos, el capítulo 13, y vamos a leer el versículo 1. Dice allí, toda alma se someta a las potestades superiores. ¿Qué significa eso? Toda alma se someta a las potestades superiores, es decir, a la autoridad del gobierno. Quiere decir que algo invisible que está dentro del cuerpo tiene que someterse al gobierno. ¿Ah? ¿Qué creen ustedes? No. La palabra alma allí sencillamente significa ¿una qué? Una persona. Noten también en el libro de Hechos. Vamos a Hechos el capítulo 2 y el versículo 43. Hechos el capítulo 2 y el versículo 43. Y nuevamente es la misma palabra alma, pero se traduce persona aquí. Porque los que están traduciendo saben que el alma es la persona. Note lo que dice Hechos 2:43. En el día del Pentecostés dice, toda persona tenía temor. Es la palabra sujet. Alma se traduce en el Nuevo Testamento. Pero la palabra alma significa ¿qué cosa? Significa persona. Noten Apocalipsis 16:3. Estamos analizando versículos que hablan de lo que es el alma. Apocalipsis 16 y vamos a leer el versículo 3. Está hablando de la primera plaga de Apocalipsis. De la segunda plaga. Dice lo siguiente. Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de un muerto. Y toda alma viviente fue muerta en el mar. ¿Qué fue lo que murió en el mar? ¿Qué quiere decir eso, toda alma viviente? Eso debe ser algo así invisible que nadie puede ver, algo intangible, como un fantasma que está en el mar. No, ¿qué quiere decir? Todo ser viviente que estaba en el mar, ¿qué pasa? Murió. Es decir, la palabra alma significa ser viviente, cuando se trata de animales. Para el ser humano significa persona, individuo. Ahora notemos otros textos. Vamos al libro de Santiago, el capítulo 5 y el versículo 20. Santiago 5. Y vamos a leer el versículo 20. Yo les pregunto, ¿un alma puede morir? ¿Cuántos creen que el alma puede morir? Levanten la mano si creen que el alma puede morir. Hay algunos que no creen que el alma puede morir.
La Biblia dice que el alma puede morir. Lo que pasa es que nosotros tenemos en nuestra mente la idea del alma como la tiene la gente comúnmente, que el alma es algo indestructible, algo inmortal que nosotros tenemos por dentro. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el alma puede morir porque el alma es la persona. Note lo que dice Santiago 5:20. Dice, sepa que el que hubiere hecho convertir al pecador del error de su camino, salvará un alma de la muerte. ¿Puede usted salvar un alma de la muerte si el alma no puede morir? ¿Se puede salvar el alma de la muerte? Aquí dice, salvará un alma de la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Salvará un alma de la muerte. Significa salvará a una persona de la muerte. Entonces, ¿el alma o la persona pueden morir? ¿Sí o no? Note lo que dice en Ezequiel, clarísimo. Ezequiel, el capítulo 18 y el versículo 4. Ezequiel 18 y el versículo 4. He aquí que todas las almas son mías. ¿Qué quiere decir eso? Todas las almas son mías. Todas las personas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Puede el alma morir entonces? Según la Biblia, el alma puede morir. Pero hay muchos que creen que el alma no puede morir, que el alma es algo que está dentro, que es indestructible, que es fantasmal y que cuando el hombre muere sale del cuerpo y vive para siempre jamás. La Biblia no enseña ese concepto. La Biblia enseña que el alma que pecare, esa morirá. Ahora, ya les mencioné, ¿sabían ustedes que los animales también se les llama almas en la Biblia? Noten lo que dice en Génesis 1 y el versículo 20. Génesis, el capítulo 1 y el versículo 20. Y dijo Dios, produzcan las aguas reptil de ánima viviente. Es la misma palabra, nefes, de ánima viviente. Y noten el versículo 21. Y creó Dios las grandes ballenas y toda cosa viva. La misma palabra, toda cosa viva. Entonces, ¿los animales también son almas? Claro que sí, pero no son personas. El hombre es un ser viviente y una persona porque está hecho a imagen de Dios. El animal es un ser viviente porque tiene cuerpo y tiene también respiración. Entonces la pregunta es, según la Biblia, ¿qué es el alma? El alma soy yo. Vamos a comparar dos versículos del Nuevo Testamento. Vamos al Evangelio según San Mateo, el capítulo 16 y el versículo 26, Mateo 16 y el versículo 26, y luego entonces vamos a ir a Lucas, el capítulo 9. Pero vamos a poner un dedo allí en Mateo 16, 26, mantengan un dedo allí, y luego entonces vamos a ir al otro texto que es Lucas, el capítulo 9. Y vamos a comparar esos dos versículos del Señor Jesucristo. Lucas 9 y el versículo 25. Mateo 16, 26 y Lucas 9 y el versículo 25. Y vamos a leer Mateo 16, 26 primero. Dice allí, hablando Jesús, porque de qué aprovecha el hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su ¿qué? Su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Pero ahora notemos como dice Lucas 9 y el versículo 25. Lucas 9 y el versículo 25. El mismo concepto, pero lo dice de una forma distinta. Dice, porque ¿qué aprovecha el hombre si granjeare todo el mundo y se pierda él a sí mismo? En uno dice, ¿de qué beneficia al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? En el otro dice, ¿de qué beneficia al hombre si gana todo el mundo y se pierde a sí mismo? Entonces, ¿qué es el alma? El alma soy ¿qué? Soy yo mismo, según la Biblia. El alma soy yo. El alma es una persona. Ahora hemos visto hasta ahora qué es la vida. La vida es sencillamente un don de Dios donde se une el cuerpo con la respiración, con el poder para respirar.
La muerte es exactamente lo contrario. Es cuando el cuerpo va al polvo, el espíritu o el poder de respirar vuelve a Dios. ¿Qué pasa con el cuerpo cuando el hombre muere? Se vuelve polvo. ¿Qué pasa con el poder de respirar? Vuelve a Dios. Y por lo tanto, ¿qué sucede con el alma? El alma deja de existir. Ahora sí existe en un lugar. Existe en la mente infinita de Dios. A eso vamos a ir en unos momentos. Porque algunos dicen, entonces eso es, ya se acabó. Finish, terminó. Terminó por un tiempo. Pero esa persona, si fue fiel a Dios, está en la mente infinita de Dios, está grabada en el cielo en un libro. Y cuando Cristo venga, le va a devolver su identidad y su personalidad nuevamente. Ahora, a eso vamos a ir en unos momentos, pero vamos a notar algunos versículos que hablan de lo que pasa cuando una persona muere. Note lo que dice en Eclesiastés 9 y el versículo 5 y 6. Eclesiastés 9, 5 y 6. Dice, porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos que nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. ¿Cuántos saben los muertos? Los muertos no saben nada. ¿Y saben algo? Siempre me ha confundido el hecho de que algunas personas creen que si me pegan con un ladrillo por la cabeza y quedo inconsciente, no sé nada, pero si me pegan un poco más duro y me matan, de repente sé todo. Y pues dice, si te matan, bueno, entonces tú vas a entrar en tu verdadera esfera, entonces vas a saber todo, porque se va a salir esa alma que tú tienes adentro para ir a otra esfera. La Biblia no enseña que hay un alma adentro que va a otra esfera. La Biblia enseña que yo soy el alma. Y la Biblia dice que los vivos saben que van a morir, pero los muertos no saben nada. Es más, en el Salmo 6:5 dice que en la muerte no hay memoria, ni se le da gracias a Dios. Algunas personas dicen, cuando me muero ahí es que voy a ir al cielo para darle gracias a Dios y me voy a acordar de cuán maravilloso es. Dice en el Salmo 6:5 que en la muerte no hay memoria y en la muerte nadie le da gracias a Dios. En el Salmo 115:17 dice, a Dios no se le da alabanza en la muerte, ni los que van al silencio. Habla de la muerte como un silencio y dice que nadie va a alabar a Dios en el momento de la muerte. Es más, en Hechos 2, versículos 29 y 34, habla del rey David. ¿Saben ustedes que en Hebreos 11 dice que el rey David se va a salvar? En Hebreos 11 dice que él tuvo la esperanza de una mejor resurrección. David, en otras palabras, va a ser salvo, según Hebreos 11. Y sin embargo, 900 años después de morir David, cuando el apóstol Pedro está predicando en el día del Pentecostés, el apóstol Pedro dice, miren, pueblo, nosotros sabemos que nuestro patriarca David murió y lo sepultamos y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Y es más, dice, David no ascendió a los cielos. ¿Dónde está David entonces? David está en el sepulcro, está descansando, está reposando. En realidad David no está ni siquiera en el sepulcro, porque David era David mientras tenía aliento y cuerpo. Ahora lo único que queda es la memoria de David, en la infinita mente de Dios. Ahora la Biblia habla de la muerte como un sueño. ¿Cuánto les gusta dormir? ¿Te gusta dormir? Que sí que. Después de un día de trabajo, qué bueno es ir a la casa y dormir, ¿verdad? La Biblia habla de la muerte como dormir. ¿Recuerdan la experiencia de Lázaro? El Señor Jesucristo, ustedes pueden leerlo en Juan 11 al 13. El Señor Jesucristo le dice a los discípulos, Lázaro duerme. Llevaba 4 días de muerto. Pero le dice, Lázaro duerme y voy a despertarlo. Y los discípulos se confundieron y dijeron, ¿cómo que duerme? Si está muerto. Entonces Jesús, sabiendo que estaban confundidos, les dijo, Lázaro está muerto. Luego Jesús va a donde está Lázaro sepultado. 4 días ha estado sepultado ahí. Y el Señor Jesucristo viene y le dice con una voz fuerte, Lázaro, baja de allá. Lázaro, sube. ¿Eso es lo que le dice? ¿Qué le dice? Lázaro, sal fuera. ¿Dónde estaba Lázaro?
estaba en el sepulcro. Estaba dentro del sepulcro, según dice la Biblia. Cristo no lo llamó de arriba ni lo llamó de abajo del infierno, porque Lázaro cuando murió estaba durmiendo. David habla en el Salmo 13:3, habla de que Dios lo libre del sueño de la muerte. ¿Por qué se compara la muerte con dormir? Yo creo que hay varias razones. La primera razón es que cuando una persona duerme, está reposando de sus trabajos y sus quehaceres. Qué rico es reposar al final de un día de trabajo, ¿verdad? Y descansar. Así es la muerte, descansa uno del trajín y el ajetreo y los dolores de la vida. Pero hay una segunda razón, y es que en el sueño hay inconsciencia en cuanto a lo que nos rodea. De la misma manera en la muerte estamos inconscientes de todo lo que nos rodea. Hay una tercera razón, y es que cuando nos acostamos a dormir, por la mañana hay un despertar. Y de la misma manera, en el dormir de la muerte, habrá un día un despertar. Por eso Dios compara la muerte con dormir. Por eso el cristiano no tiene por qué temer la muerte, porque la muerte es como dormir. Ahora algunos dicen, ay pastor, pero a mí no me gusta nada la idea de quedar separado del Señor en un sepulcro bien frío mientras Él viene a buscarme. Vamos a mirar ese asunto, ese argumento una vez. ¿Cuánto sabe la persona que se murió? Vamos a tomar a Adán, por ejemplo. Adán murió hace más de 5,000 años. ¿Cuánto ha sabido Adán desde que se murió? Nada. ¿Cuánto tiempo ha pasado entonces para Adán? Para Adán no ha pasado ni un instante. Él no sabe que él está en sepulcro frío, porque no sabe nada. ¿Cuál será el próximo pensar de Adán? El momento siguiente de conciencia cuando Cristo diga, Adán, sal del sepulcro. Y cuando Adán se levante y vea todos estos pigmeos que hay en el mundo ahora, porque él tiene que haber sido mucho más alto que la gente ahora, y mucho más fuerte, vivió 930 años, y ve todos estos pigmeos, dice, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que me morí? Ah, no, algo más de 5,000. 5,000 años, no puede ser. Si yo me acabé de morir hace un instante. Déjenme preguntarles, para una persona que muere hoy, ¿cuál es su próximo instante? Estará con el Señor. Por eso es que en el Nuevo Testamento a veces da la impresión de que la persona va a morir y va inmediatamente a estar con el Señor. Para el muerto sí va inmediatamente a estar con el Señor. Porque él muere y deja de existir. Sus pensamientos perecen. Pueden pasar 5,000 años, pero el próximo instante, después de 5,000 años, está consciente. Es como si no hubiera pasado ni un microinstante. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, para el muerto no hay separación, porque algo que no existe no puede estar separado. Por eso la Biblia habla de la muerte como un sueño, como un descansar. Ahora preguntémonos, ¿cuándo será roto el poder de la muerte? Según la Biblia, ¿cuándo es que los muertos van a recibir su recompensa? Ahora, este es un punto muy importante. Vamos al libro de Mateo, el capítulo 16 y el versículo 27. Aquí les voy a hacer ver un punto muy importante. Mateo, el capítulo 16 y el versículo 27. Noten lo que dice. Mateo 16 y el versículo 27. Noten cuándo la gente va a recibir su recompensa. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. ¿Qué evento está describiendo eso? La segunda venida, ¿verdad? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cuándo es que la gente recibe su recompensa? Cuando Cristo venga. Ahora, escuchen lo que voy a decir. Si usted recibe su recompensa cuando Cristo venga, ¿cómo puede haberse ido al cielo y recibir su recompensa cuando se murió? ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, si usted cuando se muere, usted se va para el cielo, ¿a qué viene Cristo a recompensarle cuando venga? Si ya lo recompensó cuando se murió.
La idea de un alma inmortal anula la enseñanza de la resurrección. En la Biblia, la esperanza del cristiano nunca está que en el momento de morir se va al cielo. La esperanza del cristiano siempre es que aunque muera, Cristo vendrá para resucitarlo de los muertos en su segunda venida. Note lo que dice en 1 de Tesalonicenses 4, y después vamos a 1 de Corintios. 1 de Tesalonicenses, el capítulo 4, y vamos a leer empezando en el versículo 15. 1 de Tesalonicenses 4:15. Dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, es decir, los que no mueren antes que Cristo venga, no seremos delanteros a los que durmieron. Es decir, los vivos no van a ir al cielo antes de los que durmieron. ¿Quiénes son los que durmieron? Los que se murieron, ¿verdad? Versículo 16. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿A qué viene a resucitarlos si ya están en el cielo? ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Noten que los vivos cuando Cristo venga y los que murieron en Cristo se van juntos con Cristo al cielo. Lo cual significa que los que se murieron no fueron al cielo antes de los que están vivos cuando Cristo venga. Ustedes conocen esa promesa de Jesús en Juan 14, 1 al 3, donde Jesús les dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Para quiénes son esas moradas? Para nosotros, ¿verdad? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Ahora, ¿a qué va a venir Cristo? A tomarnos a sí mismo en su segunda venida, si ya no fuimos a estar con Él cuando nos morimos. Dice: voy a preparar lugar para ustedes, y luego vendré otra vez, y entonces los llevaré allá. ¿Cuándo es que nos va a llevar allá? ¿Cuando nos morimos o cuando venga? Según ese pasaje es cuando venga. Noten 1 de Corintios 15. La Biblia está llena de estos textos que hablan de que la esperanza del cristiano está en la resurrección de los muertos. Noten 1 de Corintios, el capítulo 15, y vamos a leer empezando en el versículo 13. 1 de Corintios 15 y el versículo 13 dice: porque si no hay resurrección de los muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también nuestra fe. ¿Dónde está la esperanza del cristiano? En el hecho de que Cristo, ¿qué? Resucitó. Porque Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo son, ¿qué? Perdidos. ¿Cuál es la esperanza del cristiano? ¿Un alma inmortal o la resurrección de los muertos? Aún el credo dice que creo en la resurrección de los muertos, ¿verdad? Ahora noten lo que sigue diciendo en el versículo 51 de 1 Corintios 15. He aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos. Es decir, no todos van a morir antes que Cristo venga. Dice: todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojo. ¿Cuándo? ¿Cuándo seremos transformados? A la final trompeta. ¿Cuándo es eso? La segunda venida, ¿verdad? Porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción. ¿Cuándo es que son levantados los muertos? ¿Cuando se mueren o cuando Cristo venga? Y nosotros seremos transformados. Y noten el versículo 53. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción.
¿Cuándo es que esto corruptible se viste de incorrupción? ¿Cuando nos morimos o cuando Cristo venga? Cuando Cristo venga. Y esto mortal sea vestido de inmortalidad. ¿Cuándo recibimos inmortalidad? ¿Cuando nos morimos o cuando Cristo venga? Cuando Cristo venga. Versículo 54, y cuando esto corruptible fuera vestido de incorrupción, y esto mortal fuera vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Cuándo es que será derrotada la muerte? Cuando Cristo venga. Pero la mayoría de los cristianos creen que el momento cuando la muerte es derrotada es cuando una persona se muere, porque en ese momento se va al cielo. Si se va al cielo cuando muere, ¿a qué viene Cristo a buscarlo en su segunda venida? La esperanza del cristiano está en la resurrección de los muertos por el poder sobrenatural de Dios, por el poder de Cristo Jesús. La Biblia dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. No hay vida en nosotros, la vida está en Él. El que tiene al Hijo tiene la vida. Jesús dijo: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Para el cristiano, ¿qué significa la muerte? Es dormir. ¿Le da miedo a usted dormir? A mí no me da miedo acostarme a dormir. Pues la muerte es como dormir, no es mayor enemigo que dormir. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte. Dice que es una sombra. ¿Cuánto daño le hace a usted una sombra? En 1 Corintios 15 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Cuánto daño le puede hacer una avispa sin aguijón? Cuando Cristo murió y resucitó, destruyó la muerte. Y aunque nosotros muramos físicamente, nuestra vida eterna está garantizada en Jesús, si le hemos aceptado como nuestro Salvador y nuestro Señor. Ahora, ¿por qué es importante lo que hemos estudiado? Les voy a explicar por qué. Algunos dirán: bueno, ¿qué importa si uno cree que tiene un alma que se va al cielo, o si uno cree que uno queda en el sepulcro muerto? ¿Qué importancia tiene? Déjenme decirles qué importancia tiene. La Biblia enseña que el diablo es capaz de personificar a personas que murieron para hacer aparentar a nosotros de que esas son personas que murieron. Es decir, él puede disfrazarse de amigos y familiares que murieron para que nosotros pensemos que son amigos y familiares. ¿Y qué tal si esas personas vienen y dicen: ay, Dios me mandó para enseñarte eso, y que contradice lo que dice la Biblia? Si esa persona es igualita a la persona que se murió, habla igual, su apariencia física es idéntica, ¿qué va a decir usted? Tiene que ser porque se parece y habla igual. Dios ha cerrado la puerta al espiritismo en la iglesia. Ha cerrado la puerta a la santería. Ha cerrado la puerta al vudú. Porque Él ha dicho: mire, no es posible que se te aparezca un muerto, jamás. Porque los vivos saben que han de morir, mas los muertos nada saben. El concepto de la muerte impide que usted crea que se le pueda aparecer a alguien de entre los muertos, porque es una imposibilidad, porque los muertos están muertos. Es más, en Levítico, el capítulo 19 y el versículo 31, Dios mandó que cualquiera que procurara comunicarse con los muertos fuera sacado del campamento y apedreado. Porque eso era consultar demonios, no es consultar al Señor. Así que yo espero que esta noche nos haya quedado claro este tema. En cuanto a lo que pasa cuando una persona muere, nuestra única esperanza de vida está en Jesús. Y ojalá que nosotros tomemos la determinación de venir a Jesús, de aceptar a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor, para que aunque muramos físicamente, aunque este cuerpo se descomponga, aunque el espíritu regrese a Dios, aunque por un tiempo tengamos silencio o reposo, podamos tener la seguridad eterna de vivir con Jesús en el reino de los cielos.